El tema de la delincuencia, pues hemos podido apreciar en estas 4 personas que responden a la inquietud cómo ellos ven múltiples causas en la razón de la delincuencia hoy en día, y para abordar este tema nos acompaña en la mañana de hoy Luis Cedeño. Él es sociólogo y director de Paz Activa. Muy buenos días, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin embargo, a pesar de que esta es la óptica de estas personas, el PSUV y Héctor Navarro lo reduce al simple hecho de que es una herencia de la Cuarta República. ¿Qué pasa con la delincuencia en Venezuela? ¿Se reduce a lo que no se hizo hace 12 años? Bueno, Vicente, realmente no es así tanto, porque lo que hemos visto nosotros en nuestros estudios es que la carrera delictiva de los jóvenes empieza alrededor de los 9, 10, 11, 12 años, ¿verdad? Y si sacamos cuenta, justamente los delincuentes que hoy en día están azotando la sociedad venezolana, que tienen un promedio entre 15 y 24 años, todos tuvieron esas edades durante el periodo que gobierna actualmente el presidente Chávez. Entonces, no se implementaron las medidas en aquel momento, porque recordemos que la inseguridad para el gobierno fue por muchos años una matriz de opinión creada por la oposición para desprestigiar a la labor del gobierno, y no fue hasta el 2006 que hubo casos realmente que impactaron a la opinión pública, que se llegó a la Comisión Nacional para la Reforma Policial y se empezaron de forma muy discreta a implementar ciertos cambios que todavía estamos viendo que se están implementando de forma muy lentamente. O sea, la Policía Nacional Bolivariana apenas está empezando, tenía 900 funcionarios, hoy se le añaden 1.500 funcionarios más, pero comparativamente a lo que era la Policía Metropolitana, que tenía más de 12.000, 13.000 funcionarios, realmente lo que es el despliegue de esta nueva fuerza policial ha sido muy discreto, muy poco, ¿verdad? E inclusive, leyendo recientemente, de los 31 cadáveres que entraron a la morgue este fin de semana, 11 vienen de Catia, de la parroquia Sucre, justamente de la parroquia donde está la policía bolivariana. Si partimos de la tesis que la juventud se inaugura en la delincuencia a los 8 o 9 años, querría decir que los jóvenes de 21, 20 años tienen una buena cuota de responsabilidad de lo que es esta gestión del gobierno. Correcto. Y más allá de esa edad, sí es una herencia de la Cuarta República. Pero lo que hemos apreciado en los últimos años es un nivel de violencia, de insensibilidad en la comisión del crimen que no tenía parangón en el país. Yo comenzaba el programa señalando que ante la opinión pública hubo 2 sicariatos que generaron repercusión: el de Sibel Naime, a 2 muchachos en Los Naranjos, correcto, y el del yerno de José Vicente Rangel, José Alberto Totesó. Pero hoy en día es un pan nuestro de cada día el sicariato. ¿Por qué? Sí, bueno, inclusive estábamos viendo los eventos de sicariatos que se están dando entre sindicalistas en el estado Bolívar, solo por puestos de trabajo, ¿verdad? Y cómo es la violencia que... hablando recientemente de un programa, se decía, bueno, esto siempre ha pasado. Bueno, pasaba en la Cuarta República y habían problemas entre los sindicatos y habían los llamados cabilleros, y de repente era una golpiza, de repente era un amedrentamiento. Lo que vemos ahorita es que las personas las asesinan por este tipo de cosas, por estas pugnas sindicales, ¿no? No solamente eso, sino que vemos que el gobierno dice de alguna manera, mira, lo escuché ayer el presidente, no, el problema de la inseguridad es mundial. ¿Cómo que es mundial? O sea que Venezuela tiene tanta inseguridad como cualquier otro país del mundo. Eso es una gran falacia realmente, porque países como Venezuela, la violencia que se vive en Venezuela no se vive en otros países tanto como se vive realmente en Venezuela. Venezuela tiene una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, y países como los Estados Unidos, que se considera violento, tiene una tasa de 9, 7, 8, 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea que países que se consideran violentos como los Estados Unidos tienen una tasa 4 veces o 4 o 5 veces menor que la que tiene Venezuela. Cuando uno estudia las estadísticas del Observatorio Venezolano de Violencia, encuentra 3 picos en lo que era la rata de homicidios. Hasta el año 89 era más o menos 8,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Correcto. Se produce el Caracazo y se eleva a 13, se mantiene más o menos en una cifra constante hasta el 4 de febrero y el 27 de noviembre del 92, y se dispara hasta 20. Y más o menos se mantiene en ese rango hasta que llega el gobierno del presidente Chávez. Correcto. Cuando uno estudia los picos, encuentra 2 elementos de violencia: el Caracazo
y los golpes de Estado del 92, pero no encuentra un elemento de violencia, por lo menos física, en el gobierno del presidente Chávez para que se haya disparado de esa manera. ¿Por qué ello ocurre? Bueno, esos dos momentos que mencionas son sumamente importantes. El Caracazo representa lo que nosotros llamamos el quiebre del pacto social. Es donde se manifiestan violentamente los ciudadanos, ¿verdad? Y bueno, mueren una gran cantidad de ellos, ¿verdad? Debido a esos tiempos realmente que fueron aciagos para los venezolanos. Y el segundo momento es el quiebre institucional. Es en el momento en que las Fuerzas Armadas, con el que es hoy presidente de la República, deciden que los problemas del país no se pueden dilucidar, no se pueden resolver a través de la vía democrática, y entonces dan un golpe de Estado. Entonces son dos quiebres, quiebre social y quiebre institucional. Y el tercer elemento que tú dices, que es el advenimiento de este gobierno, ¿verdad? En el año 98, 99, que uno ve otro pico fuerte. Bueno, algunas personas dicen que es parte de la reforma del COP y otras personas dicen simplemente que la política de Estado con respecto a la seguridad ciudadana fue inexistente por muchos años y se le dio de alguna manera carta blanca a los delincuentes para hacer prácticamente cualquier cosa. Pero el hecho está allí, el hecho está en que empezamos con este gobierno con 4.500 homicidios, ¿verdad? Y hoy en día estamos cerca de 14.000, 15.000 homicidios. O sea que se ha prácticamente triplicado, cuadriplicado la cifra de homicidios totales en el país. Hay que preguntarse, y no es tan fácil como pareciera, que de repente en Colombia uno puede endilgarle las causas de la violencia homicida al narcotráfico, a la guerrilla, al sicariato o inclusive, bueno, a la guerrilla como tal. Y en otros países como México sabemos que el cartel de Juárez propicia esta violencia. En Venezuela es mucho más complejo. En Venezuela son factores realmente sociales y económicos que han ido estructuralmente socavando todo este tema, inclusive de los valores, que lo mencionaban ahí en uno de tus entrevistados, que hace que realmente en Venezuela sea mucho más compleja la fenomenología del delito y de la violencia, y más difícil digamos que desmontar. Me lleva a otra inquietud e insistir en los decibeles de la violencia juvenil. El gobierno ha mencionado como elemento propagandístico un hecho que era cierto en el pasado. Algunas familias comían perrarina porque no tenían para comer. Hoy en día el gobierno ha implementado una serie de planes sociales y ellos se jactan de haber disminuido la pobreza crítica y la pobreza en general, y que incluso ahora no se come perrarina, sino que se come pedeval. Si han mejorado los niveles de vida, ¿por qué se ha incrementado el nivel de rabia? Bueno, es parte de un silogismo falso que tiene el gobierno, que dice que la violencia y la delincuencia se origina por la pobreza. Y la pobreza es originada por el capitalismo. Por ende, el capitalismo origina la inseguridad y la delincuencia. Si eso es cierto, y esto lo dice Roberto Briceño León, ¿por qué si ha disminuido los niveles de pobreza, no disminuyen los niveles de violencia? Entonces es un falso silogismo. Al final, lo que hemos observado es que hay países mucho más pobres que Venezuela que no tienen los niveles de violencia de Venezuela. Entonces, eso no puede ser la única causa directa del problema. ¿Y cuál es el silogismo correcto? ¿Por qué hay en los niveles de violencia actualmente? Bueno, los niveles de violencia que hay actualmente son justamente por lo que ya mencioné. Hubo un quiebre social, un quiebre del pacto social, y después hubo un quiebre del pacto institucional que fue protagonista el presidente Chávez en el año 92, y después eso fue, digamos que remontando toda una cantidad de crisis de valores y descomposición social que lleva hoy en día a jóvenes inclusive matar sin ningún tipo de sentido. Tenemos ya en participación vía Twitter una inquietud que nos plantea uno de los televidentes, una realidad de la Venezuela. Los policías y los cuerpos de seguridad están infiltrados por malandros. El oficial es mal pagado. ¿Cómo entra en este juego de perversión la delincuencia de la autoridad? Bueno, ahí entra lo que es el tema de la voluntad política, y la voluntad política se traduciría en inversión extraordinaria en temas de seguridad ciudadana. Si el Estado invirtiera de forma contundente en el tema de seguridad ciudadana y no en otros temas que realmente al ciudadano común no le interesa, por ejemplo el tema bélico, el tema de comprar aviones, submarinos,
barcazas, etcétera. Si se invirtiera realmente dinero serio en el tema de seguridad ciudadana y se inyectara esos recursos hacia las policías, hacia lo que es una política de prevención, porque ahí es donde está el tema. La prevención es mucho más efectiva y mucho más eficiente económicamente que la reacción y la represión. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que a lo largo de muchos años, no solamente ahorita, la extracción digamos, de las personas que entran a los cuerpos policiales son de sectores populares y muchas veces lo ven como la única alternativa, y realmente la función policial no es una única alternativa o una salida de escape, sino es una vocación. El problema está y existe, no buscamos culpables. ¿Cuáles serían las soluciones? Nos plantea otro televidente. El tema de la criminología, de la política criminal, de la política carcelaria, es uno que se ha descuidado. Correcto. No en este gobierno, en muchísimos gobiernos. Aquí no se lleva a la persona a la cárcel para regenerarla, aquí se lleva para castigarla. Y una persona que cometió un arrebatón se le coloca con el peor de los homicidas. Y entonces la escuela es al revés, no es para curar, sino para enfermar. Más allá de una política criminal adecuada, ¿qué soluciones podemos dar? Bueno, los expertos en el tema penitenciario te dirán que el sistema penitenciario no funciona porque no les interesa que funcione. Es un negocio muy grande allí alrededor de todo el tema penitenciario. No solamente eso, sino hay una cantidad de delitos que se originan dentro de los recintos penitenciarios, que son un gran negocio, la extorsión, el secuestro, y realmente no hay ningún tipo de voluntad por darle coto a ese tipo de actividades delictivas que se dan dentro de los centros penitenciarios. No solamente eso, sino que vemos que hay un gran déficit en cuanto a lo que es la oferta, ¿verdad?, de justicia, de fiscales, de tribunales, de policías y ulteriormente de cárceles para, de alguna manera, garantizar que cuando se viola una norma existe una sanción y las personas cumplan con la sanción en un recinto adecuado donde después puedan ser reinsertados socialmente. Ninguna de estas condiciones se dan en Venezuela. Porque no hay una política de desarme considerando que hay 15 millones de armas ilegales. Primera pregunta, yo la reformulo. Sí. ¿Hay 15 millones de armas ilegales? Nadie sabe realmente cuántas armas ilegales hay en el país. Y eso es un gran problema, porque si la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas no sabe la gente de la Asamblea, no sabe nadie, realmente es un gran descontrol. Lo que hay que decirle es que las políticas de desarme no son para los delincuentes. Los delincuentes son desarmados por los policías. Las políticas de desarme y la ley de desarme que están promulgando, digamos, los factores de oposición, tienen que estar dirigidos a los ciudadanos comunes. Esos ciudadanos comunes que tienen un arma, que creen que esa arma los va a defender o los va a proteger. Eso es una gran mentira. Si uno está armado y uno es un ciudadano común y se enfrenta a un delincuente armado, tienes 10 veces más posibilidades de terminar muerto si no estuvieses armado. E inclusive si mantienes un arma en tu casa, esa arma tiene 3 a 4 veces más posibilidades de que mate a un miembro de la familia que mate a un perpetrador o a alguien que esté entrando a tu casa. O sea que realmente la ley de desarme o las políticas de desarme tienen que ir orientadas hacia esa gran población honesta que tiene armas, ¿verdad?, para supuestamente defenderse, pero que realmente esas armas lo que están causando es un mayor problema de violencia en el país. Hemos hablado de diferentes hitos que provocaron una explosión en el índice de homicidio, de la tasa de homicidios en el país, como el Caracazo, como los golpes del 92 y como la ruptura, quizás hasta constitucional, del año 99, 98, 99. ¿Cómo influye o cómo ha influido hechos como el 11 de abril, donde, más allá de lo que ocurrió el 11 de abril, unos policías que van a colocar en orden, van a tratar de resguardar la seguridad, son quienes pagan un muerto de los 19 que hubo, y quienes aparecen disparando son incluso tratados como héroes a la hora de combatir el delito? Porque uno ha conversado con muchos policías que dicen: yo conozco dónde están los grupos irregulares en determinadas zonas de Caracas, pero nosotros tenemos órdenes de no tocarlos. Y si los vamos a tocar, vamos a ser sancionados. Sí, bueno, los hechos del 11 de abril fueron muy significativos para todo el tema de la policía, porque justamente ese hecho fue lo que originó que la Policía Metropolitana fuera desmantelada o está siendo desmantelada en este momento. Esos funcionarios policiales en aquel momento estaban cumpliendo sus funciones, bueno, frente a unos individuos que estaban disparando a mansalva,
sin ningún tipo de autoridad, pues. Al final, eso es lo que llamamos la lógica bizarra de los antivalores, pues. O sea, mientras unos policías que representan la ley estaban tratando de defender a un grupo de personas, habían otros que estaban de alguna manera agrediendo, o en este caso defendiendo la revolución, según como lo puedan ver, y entonces estas personas fueron elevadas a héroes y los policías fueron relegados prácticamente a secuaces y delincuentes, ¿verdad?, que estaban atentando contra el pueblo. Ulteriormente, ¿qué es lo que sucede? Que las policías tienen que ser desde entonces las policías son muy precavidas con respecto a quién detienen, o sea, especialmente estos grupos irregulares que aparentemente tuviesen algún apoyo del gobierno. Bueno, los policías no van a hacer nada respecto a ellos porque podrían estar en una situación en que otra vez ellos son los encarcelados y los irregulares son los exaltados como héroes. Una pregunta interesante que me permite formular otra después. ¿Cuánto vale una bala? El año puede cerrar con 25.000 muertos. Los fallecidos reciben en promedio 25 balazos, son 125.000 balas. ¿Cuánto vale una bala? ¿Cuánto vale una pistola? Incluso en el mercado negro. Bueno, sabemos que si hay una gran cantidad de armas circulando dentro de la sociedad, sabemos que estas armas pueden ser compradas a bajo precio, pueden ser inclusive alquiladas por hora. Las municiones son fabricadas dentro de los sectores populares, o sea, hay fábricas de balas ilegales, y obviamente todos estos, digamos, toda esta mercancía bélica, armas, municiones, etcétera, se trafica a muy bajo costo dentro de los sectores populares. Realmente una ley de desarme conllevaría atacar esos focos, ¿verdad?, a ver cómo se hace la transferencia realmente de las armas desde los cuerpos de seguridad del Estado o cualquier otro organismo que maneja armas hacia la población. ¿Por qué hay tanta hazaña hoy en día en los homicidios? Una persona le meten 20, 25, 30 balazos. Bueno, yo creo que esa gratuidad de la violencia viene de alguna manera por la descomposición social y digamos, el quiebre de instituciones tan importantes como la familia, el abandono de alguna manera no voluntario, pero sí ha sido empujado poco a poco lo que es el clero, la iglesia fuera de los sectores populares, que eran de alguna manera catalizadores y formadores de valores dentro de esas comunidades. Y entonces, ¿qué le queda? Que quedan comunidades realmente desamparadas, quedan familias desintegradas, donde realmente los factores socializadores primarios, que son la familia, la escuela y la iglesia, son prácticamente inexistentes, y entonces criamos o desarrollamos individuos que tienen muy poco entramaje de valores y morales que les permitan dilucidar lo que está bien y lo que está mal. Plantea la necesidad de una ley de desarme, pero es pragmática una ley de desarme. Voy al ejemplo normalmente de las cárceles. Las cárceles, las personas están detenidas. Las cárceles están custodiadas por autoridad y sin embargo vemos el tráfico de armas. Sí. De todo calibre, que hasta granadas han entrado. ¿Cómo Correcto. entran esas armas? Evidentemente tiene que estar la autoridad detrás. Correcto. Entonces, ¿será factible que el Estado venezolano, el gobierno y el país entero pueda combatir la delincuencia con una ley de desarme si eso ocurre, por ejemplo, en el grupo de las cárceles? Sí, bueno, en un área que debería estar mejor custodiada que cualquier parte de Venezuela. Más allá de eso, hay que decir que para evitar el reciclaje de armas, hay que garantizarle total anonimato a las personas que entregan las armas, hay que darle amnistía a esas personas que entregan las armas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no van a ser perseguidos por entregar un arma, o esa arma se le va a hacer balística, etcétera. Y tercero, esa arma tiene que ser destruida de forma inmediata al ser entregada para evitar el reciclaje. Esos tres elementos, lo que son anonimato, amnistía y destrucción del arma inmediata, son factores indispensables para que una política de desarme funcione adecuadamente. Un interrogante que me permite irme fuera de Venezuela. ¿Habrá que terminar dándole la razón a Aide Castillo e implementar la pena de muerte para los delitos monstruosos? Me voy fuera de Venezuela. Alan García, sí, presidente de Perú, acaba de plantear la pena de muerte para determinados delitos. Eso pareciera un retroceso. Es ciertamente un retroceso porque tú no le vas o sea, el mensaje que estás mandando es que si matas, te castigamos matándote a ti. Realmente es un oxímoron, o sea, es un sinsentido de alguna manera, porque no se puede dar ese ejemplo. Además,
con lo mal que está el sistema de justicia venezolano, con la altísima impunidad, una sanción de pena de muerte realmente no disminuiría los niveles de violencia en el país. La causa principal de la inseguridad es la impunidad. Lo que evita que se cometa un crimen es la moral, que hoy no existe. Y yo voy a poner el caso judicial. Cuando a un juez sentencia en contra de la opinión de la cúpula judicial, se le saca del Poder Judicial o se le puede llevar a la cárcel. Correcto. Sentencia a favor o en contra. ¿Puede haber poder judicial que ponga en cintura al crimen con esa realidad? Bueno, sabemos que el sistema de justicia, inclusive toda la provisión, o sea, de que sean jueces provisionales, que no esté garantizado que el cargo del juez o el juez esté allí permanentemente, hace que realmente los jueces trabajen bajo unas premisas que no garantizan la aplicación de la justicia, digamos, en su debida medida. Ahora, el tema del sistema de justicia no se va a resolver a corto plazo. Esto sí es una herencia de la Cuarta República. Realmente tenemos un sistema de justicia que no ha funcionado por décadas. Y yo sugiero que más bien, en vez de concentrarnos en la sanción, nos concentremos en la prevención, porque no nos basta con meter a alguien preso y que salga a las 24 horas libre. Realmente hay que ver cómo hacemos para que a través de la prevención entorpecer, sabotear el delito, de tal manera de que no estemos metiendo tanta gente presa, sino que estemos evitando más delitos. ¿Qué consejo le daría usted al gobierno para evitar tanto la delincuencia como la pobreza? Bueno, la pobreza no sé, pero le podría decir que la delincuencia es evitable en la medida en que, de nuevo, la voluntad política, que se traduciría en liderazgo de discurso. El presidente debería hablar todos los días de delincuencia, de cómo combatir la delincuencia. Eliminar eslogan como el patria socialismo y muerte. Bueno, si tienes un eslogan que hace apología a la muerte en vez a la vida, eso no ayuda en lo absoluto. Segundo, tendrías que invertir recursos extraordinarios. Y tercero, soluciones innovadoras, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. Muchísimas gracias, Luis Cedeño, por habernos acompañado en la mañana.